Bienvenidos. En este video, contaremos la historia de un nombre que resuena a través de los siglos, un nombre que evoca imágenes de oro deslumbrante, tesoros perdidos y misterios ancestrales, Tutankamón. Hay nombres que parecen haber sido grabados en el tejido mismo del tiempo, pero pocos han viajado por un camino tan extraordinario como este. La historia que vamos a explorar no es la de un conquistador legendario ni la de un sabio constructor de pirámides. Es, en muchos sentidos, la historia de un fracaso. Un fracaso que, por un extraño y maravilloso giro del destino, se convirtió en el mayor triunfo póstumo que el mundo haya conocido. Piensen en los grandes faraones de Egipto. Nombres como Ramsés el Grande, que reinó por más de 60 años, llenó el Nilo de monumentos a su gloria y se enfrentó a los hititas en la épica batalla de Cadés. O Keops, que movilizó a una nación entera para erigir la gran pirámide de Giza, una maravilla que ha desafiado al tiempo y a la imaginación. O incluso Hatshepsut, la mujer que gobernó como rey y trajo una prosperidad sin precedentes. Estos fueron gigantes de la historia, reverenciados como dioses en vida, y sus hazañas quedaron grabadas en piedra para la eternidad. Tutankamón no fue uno de ellos. Fue un niño que ascendió al trono en un tiempo de profunda crisis, que reinó por apenas una década y murió trágicamente antes de cumplir los 20 años. No lideró grandes batallas, sus generales lo hicieron por él. No construyó templos majestuosos, su principal legado fue restaurar los que su padre había abandonado. De hecho, tras su prematura muerte, las fuerzas de la historia conspiraron para borrarlo por completo. Su nombre fue meticulosamente eliminado de las listas reales, un acto conocido como damnatio memoriae, la condena de la memoria, el castigo más severo para un antiguo egipcio. Pues significaba la aniquilación en el más allá. Sus monumentos fueron usurpados por sucesores ansiosos por reclamar sus méritos, y su modesta tumba fue cubierta por los escombros de construcciones posteriores, desapareciendo bajo las arenas del Valle de los Reyes como si nunca hubiera existido. Durante 3 milenios, el silencio fue su único legado. Mientras el mundo recordaba a otros faraones, mientras imperios nacían y caían, Tutankamón dormía en la más completa oscuridad, un secreto guardado celosamente por el desierto. Era un personaje secundario, una nota a pie de página apenas visible en los anales de una de las civilizaciones más grandiosas de la humanidad. Y sin embargo, hoy, su nombre es el más famoso de todos. Su máscara dorada es, sin duda, el artefacto más reconocible del planeta, un icono universal no solo del antiguo Egipto, sino de la idea misma de un tesoro perdido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un faraón olvidado, condenado a la oscuridad eterna, resurgió para alcanzar una fama que eclipsaría a la de todos los grandes reyes que lo precedieron y sucedieron? ¿Fue suerte? ¿Fue el destino? ¿O fue algo más? Esa es la verdadera pregunta que impulsa nuestra historia. No es solo la biografía de un rey niño, sino la crónica de una asombrosa segunda vida, una vida que comenzó 3300 años después de su muerte, en un mundo completamente diferente. Es un viaje que nos llevará al corazón del poder y la opulencia de la corte egipcia en su apogeo. Luego, nos sumergiremos en las intrigas de una revolución religiosa radical, liderada por su propio padre, el faraón hereje, que casi destruye el imperio. Seguiremos los pasos de un niño frágil que tuvo que cargar con el peso de una nación dividida, y seremos testigos de su inesperado y misterioso final. Después, daremos un salto monumental en el tiempo, a principios del siglo XX, para unirnos a la búsqueda casi obsesiva de un arqueólogo tenaz que, contra toda opinión experta, se negó a creer que todos los secretos del Valle de los Reyes ya habían sido descubiertos. Viviremos el momento electrizante en que una vela parpadeante iluminó por primera vez una habitación sellada durante milenios, revelando un espectáculo de oro y maravillas. Un instante que cambió para siempre nuestra conexión con el pasado. Y finalmente, exploraremos cómo el descubrimiento de su tumba desató una fascinación global sin precedentes, una Tutmanía que dio origen a la escalofriante leyenda de una maldición mortal y que,
En la mayor de las ironías, le otorgó al faraón olvidado la inmortalidad que sus complejos rituales funerarios siempre buscaron. Esta es la historia de cómo la oscuridad protegió un tesoro, de cómo el olvido se convirtió en su más fiel guardián, y de cómo el proscrito de la historia regresó de la nada para convertirse en un rey eterno en la memoria colectiva de la humanidad. Esta es la historia de Tutankamón, el extraordinario viaje de la maldición del olvido a la gloria inmortal. El extraordinario viaje de Tutankamón no comienza con él. No nace en el misterio de su tumba ni en la fragilidad de su corta vida. Comienza aquí, en el resplandor de un imperio bañado en oro, en un tiempo en que Egipto era el centro del mundo conocido, una superpotencia de una riqueza y un poder casi inconcebibles. Para comprender la crisis que definiría la vida del rey niño, primero debemos caminar por los salones de sus abuelos, en la cima de la Edad de Oro de Egipto. Hablamos de la dinastía 18, una línea de faraones guerreros y diplomáticos magistrales que habían forjado un imperio. Todo había comenzado más de un siglo antes, cuando sus ancestros expulsaron a los invasores hicsos y reunificaron el país. A partir de esa victoria, se desató una era de expansión sin precedentes. Faraones como Tutmosis III, a quien a menudo se le llama el Napoleón de Egipto, condujeron sus ejércitos de carros de guerra hasta las orillas del río Eufrates, creando un vasto imperio que se extendía desde la actual Siria en el norte hasta las profundidades de Nubia, en el sur de Sudán. Estas conquistas no eran solo por la gloria. Trajeron a Egipto una corriente interminable de riquezas. De las provincias asiáticas llegaba tributo en forma de madera, plata, caballos y exóticos productos manufacturados. Pero el verdadero motor de la economía imperial se encontraba en el sur, en las áridas tierras de Nubia. Nubia era la fuente de oro de Egipto. Cada año, caravanas cargadas con el metal precioso viajaban hacia el norte, llenando las arcas del faraón hasta desbordarlas. Egipto, literalmente, podía pavimentar sus palacios con oro, y las demás grandes potencias de la época, desde Babilonia hasta los hititas, enviaban cartas suplicando al faraón que les enviara un poco de polvo de oro, tan común en su tierra. En el corazón de este imperio se encontraba su capital, una ciudad cuyo nombre era sinónimo de poder y devoción, Tebas. En la época del abuelo de Tutankamón, Amenofis III, conocido como el Magnífico, Tebas era la ciudad más grandiosa del planeta. En la orilla oriental del Nilo, se erigían los templos colosales de Karnak y Luxor, complejos religiosos tan vastos que parecían ciudades en sí mismos. Columnas gigantescas como bosques de piedra sostenían techos pintados con estrellas doradas y obeliscos cubiertos de oro puro arañaban el cielo, reflejando la luz del sol. En el centro de este universo religioso y político se encontraba una deidad cuyo poder había crecido a la par del imperio, Amón-Ra, el rey de los dioses. Originalmente un dios local de Tebas, Amón se fusionó con el dios Sol, Ra, para convertirse en la deidad suprema del estado. Se creía que era el padre divino del faraón y el arquitecto de las victorias de Egipto. En agradecimiento, los faraones donaban una parte sustancial de sus botines de guerra y tributos al clero de Amón. Con el tiempo, este clero se convirtió en una institución inmensamente rica y poderosa. Poseían vastas extensiones de tierra, flotas de barcos, miles de trabajadores y su propia burocracia. Eran, en efecto, un estado dentro del estado, una fuerza política con la que incluso el faraón, que era considerado un dios viviente, tenía que contar. La vida en la corte de Amenofis III era el cenit de este esplendor. Su palacio, conocido como el deslumbramiento de Atón, era una maravilla de lujo, con lagos artificiales, jardines exuberantes y salones decorados con una belleza deslumbrante. El arte de este periodo alcanzó un nivel de refinamiento y elegancia nunca antes visto. La diplomacia, más que la guerra, era la herramienta preferida. Los archivos de correspondencia real muestran a un faraón que se comunicaba como un igual con los otros grandes reyes, casándose con princesas extranjeras para sellar alianzas y manteniendo la paz a través de una red de regalos estratégicos y un poderío militar incuestionable.
El mundo en el que nacería Tutankamón, unas pocas décadas después, era un mundo que se percibía a sí mismo como eterno, ordenado y bendecido por los dioses. La estructura del poder parecía inmutable, el faraón en la cima como intermediario divino, y debajo de él, el poderoso clero de Amón, que legitimaba su gobierno. El imperio era seguro, la riqueza fluía y las tradiciones que habían guiado a Egipto durante más de 1000 años parecían tan sólidas como las pirámides. Nadie podría haber imaginado que el hijo y heredero de Amenofis III, el propio padre de Tutankamón, estaba a punto de tomar este mundo perfecto y ordenado y hacerlo añicos. El heredero de este imperio dorado, el hijo de Amenofis III, ascendió al trono bajo el nombre de Amenofis IV. Los primeros años de su reinado no dieron ninguna señal del cataclismo que estaba por venir. Siguió las tradiciones, construyó modestamente en el templo de Amón en Karnak y se presentó a sí mismo como cualquier otro faraón devoto. Egipto y su poderoso clero no tenían motivos para preocuparse. Pero en la mente del joven rey, una idea radical, una herejía de proporciones monumentales, estaba tomando forma. No sabemos exactamente qué motivó su revolución. ¿Fue una genuina revelación espiritual? ¿O fue un astuto movimiento político para aplastar el poder cada vez mayor de los sacerdotes de Amón, que se habían vuelto casi tan poderosos como el propio faraón? Quizás fue una mezcla de ambos. Lo que sí sabemos es que, alrededor del 5º año de su reinado, Amenofis IV declaró la guerra a los dioses de Egipto. Desechó el complejo y antiguo panteón de deidades con cabeza de animal y rituales arcanos. Osiris, Isis, Horus, Tot, y sobre todo, el todopoderoso Amón-Ra, fueron declarados falsos. En su lugar, el faraón proclamó que solo existía un único Dios verdadero, una deidad universal para todos los pueblos, no solo para los egipcios. Este Dios no tenía una forma humana o animal. Era la fuente misma de toda la vida en el universo, el disco físico del Sol, el Atón. Para el faraón, el Atón no era simplemente el sol que vemos en el cielo, era el creador universal, una fuerza benévola cuyos rayos, a menudo representados terminando en pequeñas manos, extendían la vida a todo y a todos, desde el faraón en su palacio hasta el más pequeño insecto en el Nilo. Era un concepto tan simple como profundo, y radicalmente diferente de todo lo que Egipto había creído durante 2000 años. Para señalar su ruptura total con el pasado, el faraón cambió su propio nombre. Dejó de ser Amenofis, que significaba Amón está satisfecho, y se convirtió en Akenatón, que significa eficaz para el Atón o el que es útil al Atón. Su esposa, la legendaria y bella Nefertiti, también se unió a él en esta devoción, convirtiéndose en la suma sacerdotisa del nuevo culto. Juntos, Akenatón y Nefertiti se declararon los únicos intermediarios entre el Atón y la humanidad. Ya no se podía rezar a una multitud de dioses en busca de ayuda. Ahora, para llegar a Dios, había que pasar por el faraón y su familia. La revolución no se detuvo ahí. Fue una campaña sistemática y, a menudo, brutal para borrar la antigua religión. Akenatón cerró los templos de Amón y confiscó sus vastas riquezas, asestando un golpe devastador al clero. Envió a sus trabajadores por todo el imperio con una misión terrible, cincelar y borrar el nombre de Amón de cada templo, cada estatua, cada obelisco. Incluso el plural dioses fue eliminado de muchas inscripciones. Fue un intento de reescribir la memoria cultural y espiritual de una nación entera. Y luego vino el acto más audaz de todos. Akenatón abandonó Tebas, la gloriosa capital de sus antepasados, contaminada por el culto a Amón. Llevó a su corte al desierto, a un lugar virgen en el medio de la nada, a medio camino entre Tebas y la antigua capital de Memphis. Allí, en un vasto semicírculo de acantilados, fundó una nueva capital desde cero. La llamó Ajetatón, el horizonte del Atón. Esta ciudad, que hoy conocemos como Amarná, fue construida a una velocidad vertiginosa. Se levantaron palacios, villas para los nobles, cuarteles para los soldados y, en el centro, grandes templos al aire libre dedicados al Atón.
A diferencia de los oscuros y misteriosos santuarios de Amón, los templos de Ajetatón no tenían techo, permitiendo que los rayos de su dios bañaran los altares en una luz constante. Junto con la nueva religión y la nueva capital, nació un estilo de arte completamente nuevo y desconcertante. El arte de Amarná rompió con las rígidas y milenarias tradiciones del arte egipcio. La idealización dio paso a un realismo a menudo crudo y exagerado. El propio Akenatón fue representado no como un faraón de músculos perfectos y rostro sereno, sino con rasgos extraños y andróginos, un cráneo alargado, labios gruesos, un vientre prominente y caderas anchas. Las escenas íntimas y familiares se volvieron comunes. Por primera vez, veíamos al faraón besando a sus hijas o compartiendo una comida con Nefertiti. Era un arte que buscaba mostrar la verdad, o al menos, la verdad de Akenatón. Para la élite que lo siguió a Amarná, esta era una era dorada de iluminación. Pero para la gran mayoría del pueblo egipcio, fue un tiempo de profundo desconcierto y crisis. Sus dioses habían sido desterrados, sus festivales cancelados, sus templos cerrados. El orden cósmico, el Ma'at, el concepto egipcio de equilibrio y justicia que el faraón debía mantener, había sido hecho pedazos. El imperio, distraído por esta obsesión religiosa, comenzó a descuidar sus posesiones en el extranjero. El mundo ordenado y perfecto de Amenofis III se estaba desmoronando. Fue en medio de este torbellino, en la ciudad del sol de Ajetatón, que en algún momento nació un niño, un príncipe. Su nombre original era Tutankamón, que significaba la imagen viviente del Atón. Nadie sabía entonces que el destino le había asignado la tarea de deshacer todo lo que su padre había creado. Ajetatón, el horizonte del Atón, no se parecía a ninguna otra ciudad de Egipto. No había crecido orgánicamente a lo largo de los siglos, había sido creada por la voluntad de un solo hombre. Era un lugar de contradicciones asombrosas, un centro de innovación artística y pensamiento teológico radical, pero también una burbuja aislada, casi una prisión dorada, separada del resto de una nación confundida y resentida. Fue en este escenario único y volátil que el príncipe Tutankamón pasó sus primeros años. Su mundo infantil estaba definido por la luz del sol. Desde los patios del gran palacio real, habría visto los templos abiertos de su padre, donde las procesiones y los rituales se llevaban a cabo bajo el resplandor directo del Atón. No habría conocido las sombras misteriosas de los santuarios de Amón ni las imágenes de los dioses con cabeza de chacal o de halcón que sus antepasados habían adorado. Su dios era visible, presente cada día en el cielo. Su catecismo habría sido el gran himno al Atón, un poema exquisito, posiblemente escrito por el propio Akenatón, que celebraba al disco solar como el único creador de vida. Su infancia, aunque indudablemente lujosa, transcurrió en medio de una tensión creciente. La corte de Amarná era un hervidero de intrigas. Estaba la poderosa figura de su padre, Akenatón, cada vez más un profeta fanático que un rey estadista. Y estaba la reina Nefertiti, cuya belleza e influencia eran inmensas. Tutankamón creció rodeado de sus 6 medio hermanas, las hijas de Nefertiti, en un ambiente familiar que, a juzgar por el arte de la época, estaba lleno de una intimidad y un afecto poco convencionales para la realeza. Pero una pregunta crucial ha desconcertado a los egiptólogos durante más de un siglo: ¿quién fue su madre? Durante mucho tiempo, se barajaron varias candidatas. Algunos sugirieron a la propia Nefertiti, pero no hay ninguna inscripción que la nombre como madre de un hijo varón. Otros propusieron a una esposa secundaria de Akenatón llamada Quilla, cuyo rastro desaparece misteriosamente de los registros a mitad del reinado. La respuesta definitiva, sin embargo, no provino de un antiguo papiro, sino de un laboratorio de genética en el siglo XXI. En un proyecto innovador, los científicos extrajeron y analizaron el ADN de varias momias reales, incluida la de Tutankamón. Los resultados fueron asombrosos y confirmaron lo que algunos ya sospechaban. La madre de Tutankamón era, de hecho, una momia encontrada en una tumba cercana, conocida por los arqueólogos como la Dama Joven. Pero la revelación más impactante fue su identidad.
el análisis de ADN demostró sin lugar a dudas que esta dama joven era una hermana de sangre de su propio esposo, el faraón Akenatón. Tutankamón fue, por tanto, el hijo de un hermano y una hermana. Para nuestras sensibilidades modernas, esto es impactante. Pero en la familia real egipcia de la dinastía 18, las uniones incestuosas eran una práctica común. No se consideraba un tabú, sino una estrategia para mantener la pureza de la línea de sangre real, que se creía divina. Sin embargo, como veremos, esta práctica tuvo consecuencias biológicas devastadoras y el joven príncipe heredaría un legado de fragilidad física que marcaría toda su corta vida. Mientras Tutankamón crecía, el sueño utópico de su padre se convertía en una pesadilla. La revolución religiosa no había logrado arraigar fuera de la élite de Ajetatón. En el extranjero, el imperio se desmoronaba. Lo sabemos gracias a una increíble colección de tablillas de arcilla descubiertas en las ruinas de Amarná. Son las llamadas Cartas de Amarná, una correspondencia diplomática desesperada de reyes y gobernadores vasallos de Siria y Canaán. En ellas, suplican al faraón que envíe tropas para defenderlos de sus enemigos. Mis tierras están perdidas, escribe uno. Envía ayuda o pereceremos. Pero Akenatón, absorto en su devoción al Atón, parece haber ignorado la mayoría de estas súplicas. El final del reinado de Akenatón es tan turbio como su comienzo fue radical. La plaga pudo haber asolado la ciudad. Figuras importantes, incluida probablemente Nefertiti, desaparecen de los registros. A la muerte de Akenatón, siguió un periodo de caos y confusión. Aparecen brevemente en el trono figuras fantasmales, como un misterioso faraón llamado Semenech-Kara y una gobernante femenina, quizás la propia Nefertiti bajo un nuevo nombre. El poder estaba en el aire, listo para ser reclamado. Fue en este vacío que las viejas fuerzas, que nunca habían desaparecido por completo, comenzaron a moverse. El clero despojado de Amón, los generales del ejército y los cortesanos tradicionalistas vieron su oportunidad. El experimento de Amarná había fracasado. El país necesitaba volver al orden, a los antiguos dioses, a la estabilidad. Y para hacerlo, necesitaban un faraón de sangre real, un símbolo viviente de legitimidad. Todas las miradas se volvieron hacia el único heredero varón que quedaba, un niño de unos 8 o 9 años que solo había conocido al dios Sol. El príncipe Tutankamón, residente de una ciudad condenada, estaba a punto de ser arrancado de su mundo para convertirse en la pieza central de una restauración que él era demasiado joven para comprender. El joven príncipe Tutankamón poseía el único requisito que importaba a los hombres que ahora controlaban el destino de Egipto, la sangre de los faraones. Era el último eslabón masculino de la poderosa dinastía 18. Pero esa misma sangre, considerada divina y mantenida pura a través de generaciones de matrimonios entre parientes cercanos, tenía un precio terrible. El linaje que le dio derecho al trono también le legó un cuerpo frágil y plagado de dolencias. Para entender al rey Tutankamón, primero debemos entender al niño que vivía con un dolor crónico. La ciencia moderna, a través de tomografías computarizadas, análisis de ADN y estudios forenses de su momia, nos ha permitido realizar un diagnóstico a través de los milenios. Y el cuadro que emerge es el de un joven con graves problemas de salud. Su dolencia más significativa estaba en sus pies. Tutankamón padecía una forma de necrosis ósea, probablemente la enfermedad de Kohler, en el segundo y tercer metatarsiano de su pie izquierdo. Dicho de forma sencilla, esto significa que el tejido óseo en esa parte de su pie estaba muriendo por falta de irrigación sanguínea. Es una condición extremadamente dolorosa que dificulta e incluso imposibilita caminar sin apoyo. Además de esto, sufría de un pie sambo congénito, también en el lado izquierdo. Su pie estaba torcido hacia adentro de forma permanente, lo que le obligaba a caminar sobre el tobillo o el costado del pie, provocando un desequilibrio y una cojera pronunciada. La prueba más conmovedora de su condición no se encuentra en sus huesos, sino en los objetos que lo acompañaron a la tumba.
Los arqueólogos descubrieron más de 130 bastones y callados de diversas formas y tamaños. Durante mucho tiempo se pensó que eran meros símbolos de estatus real. Pero un análisis más detallado reveló que muchos de ellos tenían evidentes signos de desgaste en sus empuñaduras y puntas. No eran objetos ceremoniales, eran sus ayudas para caminar de uso diario. Las representaciones artísticas de la época lo confirman. En varias escenas, se muestra al faraón apoyado en un bastón mientras dispara su arco o incluso mientras está de pie. Era un rey que no podía mantenerse erguido sin ayuda. A estos problemas de movilidad se sumaban otras aflicciones. El análisis de su ADN reveló la presencia de parásitos de Plasmodium falciparum, el agente causante de la malaria más letal. Esto significa que Tutankamón probablemente sufría de episodios recurrentes de fiebre alta, escalofríos y un debilitamiento general de su sistema inmunológico. También se ha identificado que tenía un paladar hendido parcial, otra malformación congénita. Era un joven que, desde su nacimiento, luchaba contra su propio cuerpo. Esta realidad física choca frontalmente con la imagen tradicional de un faraón como un guerrero invencible y un dios perfecto en la tierra. La verdad es que Tutankamón era un adolescente vulnerable, cuya vida diaria estaba marcada por limitaciones físicas. Lejos de ser el rey dorado e intocable de nuestra imaginación, era un ser humano cuya fragilidad era una realidad constante. Para fortalecer su precaria posición y legitimar plenamente su ascenso al trono, se tomó una decisión crucial y totalmente acorde con la tradición. El joven Tutankamón fue casado con la princesa real más importante disponible, su propia medio hermana, Angesempatón, una de las hijas de Akenatón y Nefertiti. Ella era de sangre real por partida doble y su unión con él consolidaba todas las líneas de sucesión y silenciaba a cualquier posible rival. No debemos pensar en esto como una historia de amor, al menos no al principio. Fue un matrimonio puramente político, una alianza estratégica orquestada por los verdaderos arquitectos del nuevo régimen. Él tenía unos 9 años, ella, quizás 13. Dos niños, criados en la extraña burbuja de Amarná, ahora eran empujados juntos al centro del escenario político de una nación en crisis. Sin embargo, a pesar de los fríos cálculos políticos, es posible que entre ellos naciera un afecto genuino. Eran las dos únicas personas en el mundo que podían entender la extraña infancia que habían compartido y la inmensa presión que ahora soportaban. Las imágenes que nos legaron ciertamente sugieren una intimidad y una ternura poco comunes. En el respaldo de su famoso trono dorado, no vemos a un rey todopoderoso, sino a un joven esposo relajado, mientras su joven esposa le aplica un ungüento perfumado en el hombro en un tierno gesto doméstico. Así, el escenario estaba listo. Un rey niño, físicamente débil pero de linaje impecable, unido a una reina de sangre pura. Juntos, formaban la fachada perfecta para el nuevo gobierno. Pero detrás del trono, a la sombra de estos dos jóvenes, se encontraban los hombres que realmente ostentaban el poder. Los titiriteros que ahora usarían a su joven y frágil faraón para deshacer la revolución de su padre y devolver a Egipto a sus antiguas tradiciones. Con un faraón niño y una reina adolescente en el trono, Egipto tenía sus símbolos divinos, la fachada de legitimidad que tan desesperadamente necesitaba. Pero un imperio al borde del colapso no puede ser gobernado por niños. Detrás de la pompa y la ceremonia, a la sombra del trono dorado, el poder real estaba en manos de dos hombres muy diferentes pero igualmente ambiciosos. Dos veteranos de la corte que habían sobrevivido a la revolución de Akenatón y que ahora se disponían a dirigir el país. Eran los verdaderos reyes de Egipto en todo menos en el nombre. El primero de ellos era Ay. Ay era el político consumado, el gran titiritero. Era un hombre mayor, un cortesano de alto rango cuya carrera se extendía a lo largo de varios reinados, incluido el del faraón hereje. Su astucia le había permitido no solo sobrevivir, sino prosperar en el peligroso clima político de Amarná. Sus lazos con la familia real eran profundos, algunos historiadores creen que pudo haber sido el padre de Nefertiti y, por tanto, el abuelo de la reina Angesenamón.
Ostentaba títulos impresionantes, como el de padre del dios, lo que indicaba una relación casi paternal y de regente con el joven faraón. Allí era el cerebro de la operación. Comprendía los complejos mecanismos de la burocracia, las sutilezas de la teología y el arte de la propaganda. Fue él, sin duda, quien orquestó la transición política, asegurándose de que cada paso se diera para consolidar el nuevo régimen. El segundo hombre era Horemheb. Si Ay era el cerebro, Horemheb era la espada. No era de sangre real, sino un hombre hecho a sí mismo, un militar de carrera que había ascendido a la cima gracias a su brillantez táctica y a su capacidad de liderazgo. Era el comandante en jefe de los ejércitos de Egipto, el generalísimo, y contaba con la lealtad incondicional de los soldados. Mientras Ay se movía por los pasillos del palacio, Horemheb se sentía más cómodo en los cuarteles y en los campos de batalla. Su principal preocupación no era la teología, sino la seguridad y el poder del Estado. Veía el caos que el idealismo de Akenatón había causado en las fronteras del imperio y estaba decidido a restaurar la disciplina y el dominio militar de Egipto. Era un pragmático, un hombre de orden que representaba la fuerza y la estabilidad. Estos dos hombres, el político y el general, formaron una alianza de conveniencia. No eran necesariamente amigos, pero se necesitaban mutuamente. Ay necesitaba el respaldo del ejército de Horemheb para hacer cumplir sus decretos y mantener a raya a cualquier posible rival. Horemheb necesitaba la legitimidad dinástica que proporcionaba el faraón de Ay y la habilidad administrativa del visir para gestionar el país mientras él se ocupaba de reconstruir las fuerzas armadas. Juntos, representaban un equilibrio de poder perfecto. Su primera gran acción fue la coronación oficial del joven rey. Fue una ceremonia fastuosa, diseñada para mostrar al pueblo que los dioses tradicionales volvían a sonreír a Egipto. Poco después, tomaron la decisión más simbólica de todas, abandonar a Getatón. La ciudad del sol, el monumento a la herejía de Akenatón, fue desmantelada progresivamente. La corte hizo las maletas y se trasladó, devolviendo el centro del poder a donde pertenecía. La capital administrativa se restableció en Menfis, cerca de la actual El Cairo, mientras que Tebas, la ciudad de Amón, fue restaurada como el corazón religioso de la nación. El abandono de Amarna fue una declaración contundente, el experimento había terminado. Para el joven Tutankamón, la vida se convirtió en un ciclo de rituales y apariciones públicas. Él era el centro de todo, pero no controlaba nada. Se sentaba en el trono durante las audiencias, presidía las grandes fiestas religiosas y participaba en ceremonias de ofrendas. Su imagen era tallada en los muros de los templos que se estaban restaurando. Era un símbolo viviente, un recipiente sagrado cuya mera existencia era crucial para restablecer el Ma'at, el orden cósmico. Cada gesto que hacía, cada palabra que pronunciaba en público, probablemente le era dictada por Ay. Las decisiones importantes, las políticas económicas, los nombramientos de funcionarios, las campañas militares, todo eso se decidía en consejos a los que él, un niño de 9, 10, 11 años, probablemente ni siquiera asistía. Tanto Ay como Horemheb sabían que su alianza dependía del frágil niño que se sentaba en el trono. Y ambos eran lo suficientemente astutos como para saber que la salud del rey era precaria y que aún no tenía un heredero. Mientras trabajaban juntos para restaurar la gloria de Egipto, cada uno jugaba su propio juego a largo plazo, posicionándose para el día en que el trono pudiera quedar vacante. Por ahora, eran socios en la gran tarea de reconstruir una nación. Pero la pregunta de quién sucedería al niño rey flotaba en el aire del palacio, una silenciosa lucha de poder que se desarrollaba a la sombra de la corona del faraón. Con el joven faraón instalado, y con los hilos del poder firmemente en sus manos, Ay y Horemheb se embarcaron en la tarea más monumental y urgente de todas, sanar el alma de Egipto. La revolución de Akenatón no solo había sido una crisis política, sino una herida espiritual profunda. La gran restauración no sería simplemente un cambio de política, sería un intento de rebobinar el tiempo, de hacer como si la herejía de Latón nunca hubiera ocurrido.
El primer acto, y el más visible, fue una declaración de intenciones a través de los nombres reales. El nombre era un elemento central de la identidad y el poder en el antiguo Egipto. Por decreto, el rey niño dejó de ser Tutankamón, la imagen viviente del Atón. Su nombre fue cambiado a Tutankamón, la imagen viviente de Amón. De la misma manera, su esposa, la reina Angesenpatón, se convirtió en Angesenamón. Este cambio de nombre fue un terremoto simbólico. Fue un anuncio formal a todo el imperio y a los propios dioses de que la era del sol terminaba y que el rey de los dioses, Amón-Ra, había regresado a su legítimo lugar en el panteón. Poco después, se emitió uno de los documentos más importantes de todo el reinado, una pieza magistral de propaganda política conocida hoy como la Estela de la Restauración. Una estela es una gran losa de piedra grabada, erigida en un lugar público para que todos la vean, como un edicto real o un monumento. Este decreto, aunque presentado como las palabras del propio Tutankamón, fue casi con seguridad redactado bajo la supervisión de Ay. El texto comienza pintando un cuadro desolador de Egipto en el momento de su ascenso al trono. Describe una tierra abandonada por sus dioses. Narra cómo los templos, desde Elefantina hasta los pantanos del delta, habían caído en la ruina. Sus santuarios, dice la estela, estaban cubiertos de malas hierbas. Si alguien rezaba a un dios en busca de consejo, el dios no respondía. Si el ejército era enviado a Asia, no obtenía ninguna victoria. Los corazones de los dioses se habían alejado de Egipto por el disgusto. Era una descripción calculada para culpar de todos los males del país, la debilidad militar, la crisis económica, la inestabilidad social, al faraón hereje, Akenatón, aunque nunca se le nombra directamente. Luego, el tono de la estela cambia. El joven rey se presenta como el salvador elegido por los propios dioses para reparar el daño. Proclama, he restaurado lo que estaba en ruinas, he vuelto a erigir lo que estaba desmantelado. El texto detalla cómo Tutankamón ha reconstruido los templos, ha encargado nuevas estatuas de los dioses hechas de oro y piedras preciosas, ha duplicado las ofrendas y ha reinstalado a los sacerdotes, dotándolos de las tierras y los recursos que les habían sido arrebatados. En resumen, la estela posicionaba a Tutankamón no como el hijo del hereje, sino como el campeón de la ortodoxia, el piadoso rey que había calmado la ira de los dioses y devuelto el orden cósmico a la tierra. Estas no eran palabras vacías. Se puso en marcha un programa masivo de construcción y restauración. Los grandes templos de Amón en Tebas, Karnak y Luxor, que habían sido silenciados y descuidados, volvieron a la vida. Las puertas se abrieron, se reanudaron los festivales y las procesiones, y la vasta maquinaria económica del clero de Amón se puso de nuevo en marcha. El oro de Nubia y los productos de las granjas reales volvieron a fluir hacia las arcas del templo, restaurando la inmensa riqueza y el poder político de los sacerdotes. Al mismo tiempo, se inició el proceso de borrar el legado de Akenatón. Su capital, Ajetatón, fue completamente abandonada. Sus habitantes fueron reubicados, y la ciudad quedó a merced del viento y la arena, un pueblo fantasma en el desierto. Sus templos al Atón en otras partes de Egipto fueron sistemáticamente desmantelados. En un acto de profanación simbólica, los bloques de piedra de los monumentos de Akenatón, conocidos como Talatat, fueron reutilizados como material de relleno barato para las nuevas construcciones en honor a Amón, enterrando literalmente la herejía dentro de las murallas de la ortodoxia restaurada. El arte también regresó a las formas tradicionales. Las figuras extrañas y alargadas del periodo de Amarná fueron reemplazadas por las representaciones clásicas e idealizadas del faraón como un ser divino y perfecto. Sin embargo, algo del naturalismo y la delicadeza de Amarná sobrevivió. Los tesoros encontrados en la tumba de Tutankamón son el ejemplo perfecto de este estilo híbrido, formal y tradicional en su iconografía, pero a menudo con una gracia, una fluidez y una atención al detalle que son un eco de la revolución artística de su padre. Para el ciudadano medio, esta restauración significó un bienvenido retorno a la normalidad. Los festivales locales volvieron,
los oráculos de los dioses volvían a hablar y las tradiciones que habían regido cada aspecto de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, fueron restablecidas. El Ma'at, el equilibrio, había sido restaurado. Desde fuera, la gran restauración fue un éxito rotundo. El país se había estabilizado, los dioses estaban apaciguados y la autoridad del faraón, al menos simbólicamente, era incuestionable. Pero mientras el reino se recuperaba, la propia casa real se enfrentaba a una crisis mucho más íntima y fundamental, una crisis que ninguna estela o programa de construcción podía resolver, la cuestión de la sucesión. El futuro de toda la dinastía dependía de que el joven rey y su reina produjeran un heredero. La gran restauración había devuelto el orden al cosmos egipcio. Los dioses estaban de nuevo en sus templos, la riqueza volvía a fluir y la nación estaba en paz. Pero en los silenciosos aposentos del palacio real, se cernía una crisis mucho más profunda y personal, una que amenazaba con anular todos los logros del joven rey. Para un faraón, el deber más sagrado, más allá de construir templos o liderar ejércitos, era asegurar el futuro de Egipto produciendo un heredero. Y en esto, Tutankamón estaba fracasando. La presión sobre la joven pareja real, Tutankamón y Angesenamón, debió de ser inmensa. Él era el último varón de su linaje. Sin un hijo, la gloriosa dinastía 18, la dinastía de los grandes libertadores y conquistadores, se extinguiría con él. Un trono sin un sucesor claro era una invitación al caos, a las luchas de poder y a la guerra civil. Toda la estabilidad que Ay y Oremeb habían trabajado tan duro para construir dependía de un evento que no podían controlar, el nacimiento de un príncipe sano. Sabemos que Tutankamón y Angesenamón lo intentaron. Y la prueba de sus esfuerzos es quizás el hallazgo más conmovedor y desgarrador de toda su tumba. En una de las cámaras, conocida como el Tesoro, Howard Carter encontró una caja de madera sencilla, sin inscripciones. Dentro de esa caja, anidados uno junto al otro, había dos ataúdes antropomorfos en miniatura, exquisitamente elaborados, cada uno una réplica perfecta de un ataúd real de tamaño completo, pero de apenas medio metro de largo. Con un cuidado reverencial, los arqueólogos abrieron los pequeños sarcófagos. Dentro de cada uno, envuelto en vendas de lino, se encontraba el diminuto cuerpo momificado de un feto. Eran las hijas nonatas de Tutankamón. Durante décadas, su presencia fue un misterio conmovedor. Pero, una vez más, la ciencia del siglo XXI nos dio las respuestas. Los análisis de ADN realizados en 2010 confirmaron que los fetos eran, efectivamente, las hijas biológicas de Tutankamón y, muy probablemente, de su esposa Angesenamón. El examen de los restos reveló más detalles trágicos. Una de las niñas era un feto de entre 5 y 6 meses de gestación. La otra estaba casi a término, de unos 8 o 9 meses. Esta última, la mayor, presentaba múltiples anomalías congénitas, incluida la espina bífida y la escoliosis. Estos pequeños cuerpos nos cuentan una historia de repetidas esperanzas y devastadoras pérdidas. Podemos imaginar la expectación en la corte, la alegría de un embarazo que llegaba a término, y luego la terrible pena de una hija nacida en silencio. Estos no eran solo problemas dinásticos, eran tragedias personales profundas para una pareja que apenas salía de la adolescencia. Tutankamón, el rey dios, y Angesenamón, la gran esposa real, eran también un joven esposo y una joven esposa que habían perdido a sus hijas. La inclusión de sus cuerpos en la tumba de su padre es un gesto de un profundo amor paternal, un deseo de que su familia, aunque rota en la vida, pudiera reunirse en la eternidad. Al mismo tiempo, la trágica causa de las malformaciones de su hija mayor era un oscuro recordatorio de la herencia genética de la familia. El legado del incesto, la práctica diseñada para preservar la divinidad de su sangre, estaba ahora destruyendo activamente su futuro. Cada embarazo fallido no solo era un golpe emocional, sino que también aumentaba la tensión política en la corte. Con cada año que pasaba sin un heredero, la posición de Tutankamón, a pesar de su estatus divino, se debilitaba.
Los hombres poderosos que lo rodeaban, especialmente Agi-Oremeb, habrían visto la escritura en la pared. Sus planes a largo plazo, sus propias ambiciones, habrían comenzado a tomar una forma más concreta. La pregunta ya no era solo qué pasará si el rey muere, sino qué pasará cuando el rey muera sin un hijo. La estabilidad del reino se sostenía sobre un único pilar, la propia vida del faraón. Y ese pilar era peligrosamente frágil. El rey que había devuelto a los dioses a sus santuarios y la estabilidad a su pueblo, era incapaz de asegurar su propia línea de sucesión. El futuro de Egipto no descansaba sobre cimientos de piedra, sino sobre los latidos del corazón de un joven rey, enfermo y sin hijos, cuya propia vida, como la de sus hijas, estaba destinada a terminar demasiado pronto. La tragedia personal de Tutankamón estaba a punto de convertirse en el acto final de su reinado. La estabilidad de Egipto pendía del hilo de la vida de su faraón. Y en el 9º año de su reinado, cuando tenía apenas 19 años, ese hilo se rompió. La muerte de Tutankamón fue tan repentina como devastadora, y sumió a la corte en una crisis inmediata. El hecho de que su muerte fuera inesperada es evidente por la propia naturaleza de su tumba. No fue enterrado en un vasto y majestuoso sepulcro real, preparado durante años como era la costumbre. En su lugar, fue depositado en una tumba pequeña, casi insignificante para los estándares de un faraón, que probablemente había sido originalmente destinada a un alto noble, quizás incluso al propio Ay. La conclusión es clara, la muerte del rey tomó a todos por sorpresa. Durante décadas, esta repentina muerte alimentó una apasionante teoría, el asesinato. Parecía la explicación más lógica. El rey era joven. No tenía heredero. Y a su alrededor había hombres poderosos y ambiciosos con todo que ganar con su desapariente. Las primeras radiografías de su momia, realizadas en 1968, parecieron confirmar esta sospecha. Mostraron fragmentos de huesos sueltos dentro de su cráneo, lo que llevó a la dramática conclusión de que Tutankamón había sido asesinado con un golpe en la nuca. La imagen de una intriga mortal en el palacio, con Agi-Oremeb como principales sospechosos, cautivó la imaginación del público y se convirtió en la versión aceptada de los hechos. Pero la verdad, como suele ocurrir, es más compleja y, en cierto modo, más trágica. La ciencia del siglo XXI, con tecnologías mucho más avanzadas, ha reescrito la historia de los últimos días de Tutankamón. Las tomografías computarizadas de alta resolución, que crearon un modelo tridimensional detallado de su momia, permitieron a los expertos examinar sus huesos con una precisión inimaginable en el pasado. Y sus hallazgos desacreditaron la teoría del asesinato. El daño en el cráneo, concluyeron, casi con toda seguridad ocurrió después de la muerte. Probablemente fue causado por los propios embalsamadores durante el proceso de momificación o incluso por el equipo de Howard Carter, casi 3.300 años después, al intentar retirar la máscara funeraria, que estaba firmemente adherida a la cabeza con resina solidificada. No había ninguna señal de una fractura craneal curada o de un golpe fatal recibido en vida. Tutankamón no fue asesinado por un golpe en la cabeza. Sin embargo, los escáneres revelaron otra lesión, una que sí ocurrió justo antes de su muerte. En su pierna izquierda, la misma afectada por la necrosis ósea y el pie sambo, encontraron una grave fractura sin curar en el fémur, justo por encima de la rodilla. Era una fractura terrible, y muy probablemente compuesta, lo que significa que el hueso roto desgarró la piel, creando una herida abierta. Para un joven en el antiguo Egipto, una lesión así era una sentencia de muerte virtual. ¿Cómo pudo haberse producido una herida tan grave? La respuesta puede encontrarse en su tumba. Junto a los bastones, se encontraron 6 carros de guerra desmontados. A pesar de sus discapacidades físicas, las representaciones muestran a Tutankamón participando en actividades reales como la caza de avestruces desde su carro. Es muy posible que, durante una de estas cacerías o una maniobra militar, su precaria estabilidad le fallara. Un bache, un giro brusco, y el faraón podría haber caído violentamente, destrozándose la pierna.
A partir de ahí, podemos reconstruir sus últimos y agónicos días. Una herida abierta como esa, en un mundo sin antibióticos ni conceptos de higiene quirúrgica, se habría infectado casi de inmediato. La infección se habría extendido rápidamente a la sangre, una condición que hoy llamamos sepsis. Esto por sí solo habría provocado una fiebre altísima, un dolor insoportable y un fallo orgánico progresivo. Y fue aquí donde todos los problemas de salud preexistentes de Tutankamón conspiraron contra él en una tormenta perfecta. Su cuerpo ya estaba debilitado por sus malformaciones congénitas. Y lo que es más importante, su sistema inmunológico ya estaba comprometido por la malaria crónica que sufría. El trauma masivo de la fractura y la consiguiente infección habrían sido el golpe de gracia. Su cuerpo, simplemente, no tuvo la fuerza para luchar. La causa de su muerte no fue la mano de un asesino, sino una combinación fatal de un trágico accidente y una vida de mala salud. Tras su muerte, la corte se apresuró. La religión egipcia dictaba que un cuerpo debía ser momificado y enterrado en un plazo de 70 días. Sin una tumba real lista, tuvieron que improvisar. Se eligió la pequeña tumba en el Valle de los Reyes, se adaptó rápidamente y se llenó hasta el tope con los más de 5.000 objetos del ajuar funerario que debían acompañar al rey al más allá. La prisa es evidente en el trabajo, algunas de las pinturas de las paredes muestran signos de haber sido terminadas a toda velocidad, con salpicaduras de pintura en el techo. La muerte de Tutankamón no fue el resultado de una conspiración, sino de una frágil existencia llevada a un final abrupto y doloroso. Pero el resultado fue el mismo. El trono de Egipto estaba vacío. La cuestión de la sucesión ya no era una preocupación lejana, sino una crisis inmediata y peligrosa. El vacío de poder que dejó su último aliento desataría un último y desesperado juego de poder que pondría fin a su linaje para siempre. La muerte de Tutankamón dejó un trono vacío y una reina viuda de apenas 20 años, Angesenamón. En el despiadado mundo de la política egipcia, su posición era a la vez poderosa y extremadamente peligrosa. Como última heredera de la sangre real de la dinastía 18, quienquiera que se casara con ella obtendría la legitimidad para convertirse en el próximo faraón. Es casi seguro que fue presionada para casarse con el anciano Visiray, consolidando así su ascenso al poder. Pero la joven reina tenía otras ideas. En un acto de audacia y desesperación sin precedentes en la historia de Egipto, Angesenamón tomó su destino en sus propias manos. Hizo algo impensable, escribió una carta secreta al enemigo jurado de Egipto, el rey de los hititas, Suppiluliuma-I. Este increíble documento sobrevivió, no en los archivos egipcios, sino en la capital hitita, Atusa, donde fue descubierto por los arqueólogos miles de años después. La carta de la reina es un testimonio conmovedor de su miedo y su determinación. Mi esposo ha muerto, escribió. Y no tengo ningún hijo. Dicen que tú tienes muchos hijos. Si me dieras uno de tus hijos, se convertiría en mi esposo. Nunca tomaré a uno de mis sirvientes y lo haré mi esposo. Tengo miedo. La referencia a uno de mis sirvientes era casi con toda seguridad un despectivo rechazo a Ay. El rey hitita, al recibir la carta, quedó atónito y sospechó una trampa. ¿Cómo podría ocurrir algo así?, se preguntó. Envió un emisario a Egipto para verificar la historia. Angesenamón respondió con una segunda carta, aún más desesperada, casi molesta por la duda del rey. ¿Por qué dijiste, me están engañando? Si tuviera un hijo, ¿habría escrito a un país extranjero de una manera que me humilla a mí y a mi país? No me has creído y hasta me lo has dicho. El que era mi esposo ha muerto. Dame uno de tus hijos. Convencido por fin, el rey hitita accedió. Envió a uno de sus hijos, el príncipe Sanansa, a Egipto para que se casara con la reina y se convirtiera en faraón. Habría sido una unión que podría haber cambiado el mapa político del antiguo Oriente Próximo. Pero el plan nunca se materializó. El príncipe Sanansa y su escolta fueron asesinados mientras cruzaban la frontera hacia Egipto. Nunca llegó a conocer a su futura esposa.
No hay duda de que fue una emboscada, ordenada por alguien muy poderoso dentro de Egipto que no estaba dispuesto a ver a un extranjero en el trono. Los principales sospechosos, por supuesto, son allí, más probablemente, el general Horemheb, quien controlaba las fronteras. Con su audaz plan destrozado y el príncipe prometido muerto, el destino de Angesenamón estaba sellado. Fue obligada a casarse con Ay, el mismo sirviente al que había despreciado. Este matrimonio le dio a Ay el derecho a ascender al trono. Poco después de la boda, Angesenamón, la última princesa de Amarná, la esposa de Tutankamón, desaparece por completo de la historia. No sabemos cómo ni cuándo murió. El reinado de Ay fue breve, duró apenas 4 años. Tras su muerte, el poder finalmente pasó al hombre que lo había codiciado durante mucho tiempo, el general Horemheb. Como no tenía sangre real, Horemheb necesitaba cimentar su gobierno de una manera que borrara cualquier duda sobre su legitimidad. Y su solución fue tan brutal como efectiva, decidió reescribir la historia. Horemheb inició una campaña oficial de lo que los romanos llamarían más tarde Damnatio Memoriae, la maldición de la memoria. Era un intento de aniquilar por completo a sus predecesores, no solo de los registros históricos, sino también de la existencia en el más allá. Para los egipcios, que una persona viviera eternamente dependía de que su nombre y su imagen perduraran. Destruirlos era cometer un asesinato retroactivo y eterno. Por orden de Horemheb, los nombres de los faraones herejes de Amarná, Akenatón, Semenechkara, Tutankamón e incluso su inmediato predecesor, Ay, fueron sistemáticamente cincelados de los monumentos y templos de todo Egipto. Las listas de reyes oficiales fueron reescritas, saltando directamente del glorioso Amenofis III al propio Horemheb, como si los 30 años intermedios y los 4 faraones que gobernaron en ellos nunca hubieran existido. Horemheb se presentó a sí mismo como el restaurador elegido por los dioses, el hombre que había limpiado la mancha de la herejía y devuelto a Egipto a su camino correcto. Y aquí llegamos a la mayor ironía de toda esta historia. El acto de Horemheb, diseñado para condenar a Tutankamón al olvido eterno, fue precisamente lo que aseguró su inmortalidad. Al ser borrado de las listas de reyes, Tutankamón dejó de ser oficialmente un faraón. Su tumba, por tanto, ya no era considerada un lugar de descanso real. No fue honrada ni protegida por las generaciones posteriores de sacerdotes y funcionarios. Simplemente, fue olvidada. El tiempo hizo el resto. La entrada de su tumba, situada en el suelo del valle, fue cubierta por las inundaciones y los escombros. Décadas más tarde, los constructores de la tumba de un faraón posterior, Ramsés V, construyeron las chozas de sus obreros directamente sobre la entrada oculta, sellándola aún más eficazmente bajo toneladas de roca y arena. La maldición de la memoria de Horemheb se convirtió en el mejor guardián de Tutankamón, escondiéndolo de los saqueadores de tumbas que, a lo largo de los siglos, vaciaron casi todas las demás tumbas reales del valle. El faraón olvidado esperaba en silencio, protegido por el mismo acto que buscaba aniquilarlo. El faraón olvidado durmió en su cámara dorada mientras el mundo exterior se transformaba. El imperio egipcio cayó. Grecia y Roma ascendieron y se derrumbaron. Las arenas del tiempo cubrieron los templos y el significado de los jeroglíficos se perdió. Durante 3300 años, el secreto de Tutankamón permaneció a salvo, protegido por el olvido. Pero a principios del siglo XX, un nuevo tipo de imperio, el del descubrimiento arqueológico, estaba en pleno apogeo, y el Valle de los Reyes era su epicentro. Desde el desciframiento de la piedra de Rosetta, una nueva egiptomanía había barrido Europa y América. El valle, ese antiguo cementerio real, fue peinado, excavado y, a menudo, saqueado por una sucesión de aventureros, diplomáticos y, finalmente, arqueólogos. A principios de la década de 1900, la opinión de los expertos era unánime: el Valle de los Reyes estaba agotado. Todas las tumbas de los faraones habían sido encontradas, y todas, sin excepción, habían sido vaciadas por los ladrones en la antigüedad.
El arqueólogo estadounidense Theodore Davis, que había trabajado en el valle durante años, lo declaró oficialmente: me temo que el Valle de las Tumbas está ahora agotado. Pero había un hombre que se negaba a aceptarlo. Un hombre cuya terquedad y meticulosidad estaban a punto de reescribir la historia. Su nombre era Howard Carter. Carter no encajaba en el molde del egiptólogo tradicional de su época. No era un académico de Oxford o Cambridge, ni un aristócrata con un interés casual. Era hijo de un pintor de animales, un hombre de orígenes humildes que había llegado a Egipto a los 17 años no como arqueólogo, sino como un joven artista contratado para copiar las pinturas de las tumbas. Fue allí, en la oscuridad de las capillas funerarias, donde desarrolló un profundo amor y un conocimiento enciclopédico del arte y la historia del antiguo Egipto. Aprendió el oficio de la excavación sobre el terreno, no en un aula. Era conocido por ser un hombre difícil, solitario, de mal genio y obstinado hasta la exasperación. Pero también poseía un ojo infalible para los detalles, una paciencia infinita y una convicción inquebrantable. Su convicción se centraba en un faraón casi desconocido llamado Tutankamón. Carter no estaba buscando a ciegas, su creencia se basaba en una serie de pequeñas pistas que había ido reuniendo a lo largo de los años, como un detective reconstruyendo un caso sin resolver. Años antes, Theodore Davis había encontrado una pequeña copa de fayenza con el nombre de Tutankamón. Más tarde, se descubrió un pozo que contenía restos de materiales de un banquete funerario, jarras y vendas de lino, también con el sello del rey niño. Para Carter, estas pistas apuntaban a una conclusión ineludible: si los restos de la ceremonia de entierro de Tutankamón estaban en el valle, su tumba también tenía que estar allí, cerca. Carter trazó un pequeño triángulo en el mapa del suelo del valle, un área que había sido en gran parte ignorada. Estaba cubierta por los escombros de la excavación de la tumba de Ramsés V, construida mucho más tarde, y sobre ella se encontraban los restos de antiguas cabañas de obreros. La mayoría de los arqueólogos consideraban que no valía la pena el esfuerzo monumental de limpiar la zona. Carter estaba convencido de que era precisamente allí donde se escondía el premio. Pero la obsesión y el conocimiento no eran suficientes. La arqueología a gran escala requería una inmensa cantidad de dinero, y Carter no lo tenía. Lo que sí tenía era un mecenas, George Herbert, el quinto conde de Carnarvon. Lord Carnarvon era el polo opuesto de Carter. Era un aristócrata británico inmensamente rico, un aficionado a las carreras de caballos y a los primeros automóviles. Un grave accidente de coche en Alemania lo dejó con una salud frágil, y sus médicos le aconsejaron pasar los inviernos en el clima cálido y seco de Egipto. Para evitar el aburrimiento, se aficionó a la egiptología y empezó a financiar excavaciones. Juntos, Carter y Carnarvon, el experto obstinado y el aristócrata paciente, formaron la improbable asociación que cambiaría el mundo. En 1917, Carter convenció a Carnarvon para que financiara la búsqueda sistemática de la tumba de Tutankamón en su pequeño triángulo de terreno. Y así comenzaron los años de frustración. Temporada tras temporada de excavación, movieron cientos de miles de toneladas de arena y escombros bajo el sol abrasador. Y no encontraron nada. El coste era astronómico, y la paciencia de Lord Carnarvon se estaba agotando. En el verano de 1922, después de 5 largas y costosas temporadas sin resultados significativos, Carnarvon convocó a Carter a su castillo de Highclere en Inglaterra. La noticia fue la que Carter temía: no había más fondos. La búsqueda había terminado. Fue en ese momento cuando la obsesión de Carter alcanzó su punto álgido. Se negó a rendirse. Le suplicó a Carnarvon una última oportunidad. Una temporada más. Era tal su convicción que se ofreció a pagar él mismo los costes de esa última temporada si no encontraban nada. Conmovido por la fe inquebrantable de su arqueólogo, Lord Carnarvon cedió. Aceptó financiar una última y definitiva campaña de excavación. Sería la última tirada de dados. En el otoño de 1922, Howard Carter regresó a Luxor.
Las apuestas no podían ser más altas. Tenía por delante su última oportunidad para demostrar que no estaba persiguiendo un fantasma. Mientras sus trabajadores se preparaban para empezar a cavar en la última porción de terreno inexplorado que quedaba dentro de su triángulo, el destino de Tutankamón y la propia carrera de Carter pendían de un hilo. Todo se reduciría a esos próximos días. El 1 de noviembre de 1922, Howard Carter dio la orden de empezar a cavar. El aire en el Valle de los Reyes estaba cargado de una mezcla de esperanza y resignación. Era el principio del fin. Su equipo de trabajadores egipcios comenzó a retirar la capa superior de escombros, justo debajo de la entrada de la tumba de Ramsés V, el último trozo de tierra virgen que quedaba. El propio Carter supervisaba el trabajo con una ansiedad palpable. Cada golpe de pico, cada cesta de arena retirada, podía ser la última. Pasaron 3 días. El progreso era lento. No apareció nada más que los cimientos de las antiguas cabañas de los obreros. La moral empezaba a decaer. Pero en la mañana del 4.º día, el 4 de noviembre, ocurrió algo. Un joven aguador egipcio, encargado de llevar agua a los trabajadores, tropezó con algo mientras intentaba sentar su jarra en la arena. Era una piedra plana. Llamó al capataz. La limpiaron. No era una roca cualquiera, era el borde de un escalón tallado en el lecho de roca. Llamaron a Carter de inmediato. Llegó al lugar, con el corazón latiéndole con fuerza. Vio el escalón y supo, en ese instante, que estaba al borde de algo importante. Con un cuidado febril, ordenó a sus hombres más fiables que despejaran la zona. Lentamente, la arena y los escombros revelaron un segundo escalón, y luego un tercero. A medida que avanzaba el día, emergió una escalera completa de 16 escalones que descendía hacia las profundidades de la roca del valle. Habían encontrado una entrada. Al pie de la escalera se toparon con su primer gran obstáculo y su mayor esperanza, una pared de yeso, una puerta sellada. Y en el yeso, claramente visibles a la luz del sol, había impresiones de sellos. Carter se arrodilló para examinarlos. Eran los sellos de la necrópolis real, el chacal Anubis sobre 9 cautivos arrodillados, el símbolo que protegía las tumbas de los faraones. Era una tumba de alto rango. Sin embargo, su corazón se encogió un poco al ver que una parte de la puerta había sido forzada en la antigüedad y luego vuelta a sellar por los antiguos guardias de la necrópolis. La tumba había sido visitada por ladrones. La pregunta era, ¿cuántos se habían llevado? A pesar de la tentación abrumadora de derribar la puerta en ese mismo instante, Carter demostró una disciplina de hierro. Este descubrimiento no era solo suyo, pertenecía también al hombre que lo había financiado durante tantos años. Tomó la difícil decisión de esperar. Ordenó a sus hombres que volvieran a llenar la escalera con los escombros para ocultar el hallazgo y protegerlo de los ladrones modernos. Publicó guardias armados en el lugar. Y esa misma tarde, se dirigió a la oficina de correos de Luxor y envió el telegrama más famoso de la historia de la arqueología, dirigido a Lord Carnarvon en su castillo de Inglaterra. El mensaje era breve y electrizante: por fin he hecho un descubrimiento maravilloso en el valle, una tumba magnífica con los sellos intactos, la he vuelto a cubrir para su llegada, felicitaciones. Entonces comenzó la agonía de la espera. Lord Carnarvon y su hija, Lady Evelyn Herbert, tomaron el primer barco y tren disponibles, pero el viaje desde Inglaterra a Egipto llevaría casi 3 semanas. Para Carter, fueron los 20 días más largos de su vida, una mezcla de euforia, ansiedad y el temor constante de que su secreto fuera descubierto. Finalmente, el 23 de noviembre, Carnarvon llegó a Luxor. El 26 de noviembre de 1922, todo estaba listo. Un pequeño grupo se reunió en la entrada de la tumba: Carter, Lord Carnarvon, Lady Evelyn y el fiel asistente de Carter, Arthur Callender. La escalera fue vaciada de nuevo. Se pararon frente a la primera puerta. Con manos temblorosas, Carter comenzó a retirar el yeso y las piedras. Detrás no había una cámara,
sino un corredor descendente, completamente lleno de escombros de piedra caliza. A los ladrones no les había resultado fácil. El equipo tardó horas en vaciar el pasillo. Y al final del corredor, se encontraron con una segunda puerta sellada, idéntica a la primera. De nuevo, los sellos reales. De nuevo, las señales de una antigua violación y un nuevo sellado. La tensión en el aire era casi insoportable. Era el momento de la verdad. Carter tomó una barra de hierro. Hizo una pequeña abertura en la esquina superior izquierda de la puerta. El aire caliente del interior, atrapado durante milenios, se escapó, apagando la vela que sostenía. Después de encenderla de nuevo, la introdujo en el agujero para comprobar si había gases peligrosos. La llama parpadeó por la corriente de aire, pero siguió ardiendo, proyectando extrañas sombras danzantes. Ensanchó el agujero. Se asomó, con la vela delante de él, sus ojos luchando por adaptarse a la oscuridad después de la brillante luz del sol egipcio. Detrás de él, Lord Carnarvon, incapaz de soportar más el suspense, preguntó, ¿puede ver algo? Carter, abrumado por la emoción, apenas pudo articular una respuesta. Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad. Finalmente, se giró y pronunció las palabras que se volverían inmortales, sí. Veo cosas maravillosas. Le cedió la vela a Carnarvon para que viera por sí mismo. Lo que vieron los dejó sin aliento. La luz de la vela revelaba una visión increíble, no una ordenada cámara funeraria, sino lo que parecía el almacén de un museo celestial, lleno hasta el techo. Había extraños animales de oro, estatuas de reyes de tamaño natural, carros de guerra dorados y desmontados, 3 grandes lechos funerarios con forma de bestias mitológicas, vasos de alabastro intrincadamente tallados. Cofres de ébano incrustados de marfil y, dominando la escena, un deslumbrante trono de oro. El oro, el brillo del oro, estaba por todas partes. Todo estaba amontonado en una aparente confusión, pero estaba allí. Era el ajuar funerario completo de un faraón del Imperio Nuevo. En ese momento, supieron que, aunque los ladrones habían entrado, probablemente solo se habían llevado objetos pequeños y fáciles de transportar antes de ser descubiertos. El tesoro principal, el premio gordo, seguía allí. Habían encontrado algo que ningún otro arqueólogo había encontrado jamás, una tumba faraónica esencialmente intacta. El mundo aún no lo sabía, pero en ese instante, la historia cambió. El rey niño olvidado, Tutankamón, después de 33 siglos de silencio, estaba a punto de hablar de nuevo. La noticia del descubrimiento se extendió por el mundo como un reguero de pólvora. Los telegramas de Carter a Carnarvon habían desatado un frenesí mediático sin precedentes. Tutankamón, el rey olvidado, se convirtió en una celebridad mundial de la noche a la mañana. Los periódicos de Londres, Nueva York, París y El Cairo enviaron a sus mejores reporteros al Valle de los Reyes. El mundo entero estaba cautivado, siguiendo con avidez cada nuevo detalle que emergía de la tumba. Era una historia de tesoros perdidos, de misterio y de la resurrección de un pasado glorioso. Pero pronto, la narrativa de asombro y descubrimiento tomaría un giro oscuro y siniestro. En la primavera de 1923, apenas 5 meses después de haber contemplado las cosas maravillosas, Lord Carnarvon, el mecenas de la expedición, murió repentinamente en El Cairo. Tenía 56 años. La noticia conmocionó al mundo y proporcionó a la prensa sensacionalista el ingrediente que faltaba para convertir una gran historia en una leyenda inmortal, la muerte. Casi de inmediato, comenzaron a arremolinarse los rumores. Se dijo que en el momento exacto de la muerte de Carnarvon, todas las luces de El Cairo se apagaron misteriosamente. Se contó que en su castillo de Inglaterra, su perra favorita, Susie, aulló y cayó muerta en el mismo instante. Y lo más famoso, los periódicos comenzaron a publicar historias sobre una supuesta inscripción encontrada sobre la puerta de la tumba que advertía: la muerte golpeará con sus alas a aquel que perturbe el sueño del faraón.
Así nació la leyenda de la maldición de Tutankamón, un relato tan potente y seductor que ha perdurado durante un siglo, eclipsando a menudo la verdad histórica del propio descubrimiento. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de la muerte de Lord Carnarvon y la supuesta maldición? La realidad es mucho más prosaica y médicamente explicable. Lord Carnarvon nunca gozó de buena salud, de hecho, había empezado a pasar los inviernos en Egipto precisamente por sus problemas pulmonares crónicos, consecuencia de un grave accidente de coche años atrás. Estando en Luxor, fue picado en la mejilla por un mosquito. Más tarde, mientras se afeitaba con una navaja, se cortó accidentalmente la picadura, que ya estaba inflamada. La herida se infectó. En una era anterior a los antibióticos, una infección así podía ser mortal. La infección derivó en una erisipela, una grave infección cutánea, que a su vez provocó una septicemia o envenenamiento de la sangre. Finalmente, la septicemia le causó una neumonía fatal. Murió no por la magia antigua, sino por las trágicas limitaciones de la medicina de la década de 1920. ¿Y qué hay de los otros fenómenos? El apagón en El Cairo, aunque coincidió en el tiempo, no fue un evento tan inusual en una ciudad con una red eléctrica todavía en desarrollo. La historia del perro fue probablemente un adorno posterior. Y la famosa inscripción de la advertencia, la frase que todos asocian con la maldición, es una invención total. Nunca existió tal inscripción en la tumba de Tutankamón. Fue un producto de la imaginación febril de los periodistas, especialmente de la novelista Marie Corelli, que avivó las llamas citando un antiguo texto árabe sobre los peligros de profanar tumbas. Una vez que la idea de la maldición echó raíces, la prensa comenzó a atribuirle cualquier muerte remotamente relacionada con la expedición. La lista de víctimas creció con los años. Incluía a un radiólogo que examinó la momia, a un visitante de la tumba, a un pariente de Carnarvon. Sin embargo, un análisis estadístico objetivo desmantela el mito por completo. Un estudio publicado en el British Medical Journal comparó la esperanza de vida de las 44 personas occidentales identificadas como presentes en Egipto durante el descubrimiento. La conclusión fue clara. No hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa en la edad de muerte entre aquellos que entraron en la tumba y los que no. Murieron, en promedio, a la misma edad que cualquier otra persona de su misma clase social y generación. La prueba más contundente contra la maldición es la propia vida de su supuesto objetivo principal, Howard Carter. El hombre que fue el primero en respirar el aire de la tumba, el que pasó una década entera catalogando meticulosamente cada uno de sus 5.398 objetos. El que desmontó los ataúdes y desenvolvió la propia momia del faraón, vivió durante 17 años más después del descubrimiento. Murió en 1939, a la edad de 64 años, de un linfoma, una causa completamente natural. Lady Evelyn Herbert, la hija de Lord Carnarvon, que estuvo junto a Carter en el momento de la apertura, vivió hasta 1980, falleciendo a la edad de 78 años. El fotógrafo de la expedición, Harry Burton, que pasó miles de horas en la tumba, vivió otros 17 años. La mayoría de los miembros clave del equipo vivieron vidas largas y plenas. La maldición del faraón no era un poder sobrenatural que emanaba de la tumba, sino un fenómeno cultural. Nació de una combinación perfecta, una fascinación global por el antiguo Egipto, la muerte prematura de un aristócrata, una prensa ávida de titulares y el deseo humano universal de creer en lo misterioso y lo inexplicable. El mito se convirtió en parte de la historia, inseparable del oro y la gloria. Irónicamente, esta leyenda oscura solo sirvió para aumentar la fama del rey niño, añadiendo una capa de peligro y emoción a su renacimiento. Tutankamón había regresado del olvido, y ahora, gracias a la prensa, traía consigo una terrorífica y ficticia maldición. Más allá del mito de la maldición, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón desató un fenómeno cultural que el mundo nunca antes había visto. La fascinación por el rey niño se convirtió en una obsesión global, una fiebre que se conoció como Tutmanía.
De repente, Egipto estaba en todas partes. Los motivos y diseños extraídos directamente de los tesoros de la tumba se infiltraron en cada aspecto de la vida en la década de 1920. El movimiento artístico conocido como Art Deco, con sus líneas limpias y sus formas geométricas, absorbió la iconografía egipcia. Flores de loto, escarabajos, abanicos de plumas y patrones de papiros adornaban todo, desde la aguja de los rascacielos de Nueva York hasta los vestidos de las mujeres en París. La joyería, los muebles, los tejidos, la publicidad, todo se rindió al encanto del faraón resucitado. Hollywood respondió con películas de momias que, aunque fantásticas, cimentaron la imagen de un Egipto antiguo lleno de misterio y poder. Tutankamón se había convertido en mucho más que un hallazgo arqueológico, era un ícono de la cultura pop, y su máscara dorada, el rostro mismo de la antigüedad. Pero el verdadero legado de Tutankamón, su contribución más profunda a nuestro conocimiento, no reside en el oro deslumbrante ni en su fama póstuma. Reside en los objetos humildes y cotidianos que fueron encontrados junto a los grandes tesoros. Por primera vez, los historiadores no tenían que adivinar cómo vivía un faraón basándose en relieves y textos, podían verlo con sus propios ojos. La tumba era una cápsula del tiempo perfecta. Contenía su ropa, más de 100 prendas, incluyendo túnicas de lino fino, guantes e incluso su ropa interior. Contenía sus sandalias, algunas de oro ceremonial, otras de cuero gastado. Estaban sus juguetes de la infancia, sus tableros de juego para pasar el tiempo. Había frascos de alabastro que aún contenían restos de los perfumes y cosméticos que usó. Se encontraron provisiones de comida y jarras de vino, etiquetadas con el año de la cosecha, para su viaje al más allá. Quizás el hallazgo más conmovedor fue una pequeña corona de flores, un delicado ramo de flores silvestres y hojas de olivo, que había sido colocada sobre la frente de su ataúd, muy probablemente por su joven viuda, Angesenamón. Ese simple gesto, congelado en el tiempo durante 3 milenios, nos conectó con el dolor humano de su muerte de una manera que ningún tesoro de oro podría hacerlo. Gracias a estos objetos, Tutankamón dejó de ser una figura histórica distante. Lo conocemos de una manera íntima que no conocemos a otros faraones mucho más grandes y poderosos. Sabemos cómo se vestía, a qué jugaba y qué comía. Este legado continúa creciendo. Las exposiciones itinerantes de sus tesoros en el siglo XX y XXI batieron récords de asistencia en todo el mundo, creando nuevas generaciones de entusiastas y una segunda ola de tutmanía. Y la ciencia sigue interrogando al rey niño. Cada nuevo análisis de su ADN o escaneo de su momia nos revela más sobre su linaje, sus enfermedades y el mundo en el que vivió. Y así, llegamos al final de nuestra historia y a la resolución de la paradoja con la que empezamos. Tutankamón, el rey niño que no lideró grandes conquistas, que no construyó grandes monumentos y cuyo nombre fue borrado de la historia, alcanzó, a pesar de todo, la inmortalidad. No fue la inmortalidad que él y sus sacerdotes imaginaron, asegurada por rituales y textos mágicos. Su intento de ser recordado fracasó por completo. En cambio, logró una inmortalidad mucho más potente y duradera a través de una increíble cadena de casualidades, la herejía de su padre, su propia salud frágil y su muerte prematura. El desesperado juego de poder de su viuda, la venganza política de su sucesor que lo condenó al olvido, y la obsesión de un arqueólogo que se negó a rendirse. Su verdadero legado no es lo que hizo en vida. Su legado es lo que su muerte nos preservó. Su tumba es una instantánea perfecta y brillante de un mundo perdido, una ventana directa a la opulencia, el arte y la vida cotidiana de la corte más poderosa de la antigüedad. No es inmortal porque fuera un gran rey. Es inmortal porque, por un giro del destino, se convirtió en nuestra conexión más personal y tangible con la magnífica y misteriosa civilización del antiguo Egipto. El niño que fue olvidado se ha convertido, para siempre, en el rostro de la eternidad. Si les ha gustado este video, no olviden darle a me gusta y suscribirse a nuestro canal. Y no se olviden tampoco de ver nuestros otros interesantes videos. Gracias por acompañarnos.